Hola, soy Nicolás y bienvenidos a El Podcast. Ahorita estoy con una invitada especial Hola, soy Margot Páez. y vamos a conversar sobre arte y cultura, esta vez enfocándonos en grandes artistas. Hoy vamos a conversar sobre Vincent Van Gogh. Hoy en día el arte ha evolucionado de una manera súper magnífica, ¿no? Ha habido grandes exponentes en todo el mundo. Pero ¿por qué enfocarnos en Van Gogh concretamente? Es muy curioso porque literalmente él ha sido una de las personas que es muy conocidas hoy en día, pero que en su momento no era ni conocido en su casa. Sí, claro. ¿Sabías que Vincent Van Gogh venía de una familia religiosa? Desde muy pequeño estaba rodeado de ese tipo de entorno, tranquilo, sumiso, religioso, y tiene mucho que ver también con su manera en cómo él se desarrolló más adelante. Sí, ¿no? Y muchas veces se dice que él nació en 1853 en Países Bajos. Ujú. Y justamente ahí es porque literalmente su padre era un granjero y toda su vida se ha marcado por lo que es la depresión y la soledad. A pesar de que él tenía 6 hermanos. De eso que tú hablas de que su familia era granjera, sí tiene mucho sentido porque a él le encantaba mucho el paisaje, la naturaleza. También eso se nota mucho en sus cuadros que vamos a hablar más adelante. Pero sí, amaba mucho estar en su soledad. Era una persona muy introvertida, muy callada, muy enfocada en su mundo, porque él como que vivía en su mundo desde muy pequeño. Y es curioso porque en su infancia, en su juventud, casi su trabajo fue en una mina de carbón. E incluso se dice que forjó una profunda empatía por aquellas personas que eran explotadas laboralmente. Porque se sentía identificado y decía, no, es que muchas veces esas personas tenían tanto que expresar, tanto que, pero se lo guardaban para sí mismo porque en la época en donde estaban o trabajaban o técnicamente se morían de hambre. Y ahí fue donde empezó a nacer ese sentimiento por el arte. Vincent Van Gogh, desde muy joven, más o menos desde los 16 años, empezó a introducirse un poco en los museos, en cosas artísticas, como que trabajando por ahí, en algunas cosas. Pero él empezó su trayectoria desde los 27 años, específicamente como que ya a pintar de manera ya más autodidacta, aunque sí tomó clases de pintura. Ok, interesante. Y es curioso porque muchas veces decimos 27 años. Es una edad muy curiosa porque es una edad de donde muchos o ya han hecho mayor parte de su vida, ya están haciendo maestrías, doctorados o incluso están terminando sus primeras carreras. O hasta incluso hay otros que ya tienen más carreras. Exacto. Pero claro, él empezó desde sus 27 años, aún con conocimientos previos, pero un poco tarde para la comunidad artística, pero lo hizo como de manera de desahogarse, siento yo, porque era una persona muy solitaria desde muy chiquito, además de que cómo expresas tú tus sentimientos y tu manera de con alguien que no tienes, ¿sabes? Como que estás solitario y necesitas expresarlo de alguna forma. Sí, ¿no? Y muchas veces pensamos, es que no hago esto porque ya estoy muy viejo, o no hago esto porque todavía no lo sé hacer, o incluso no hago esto porque ni siquiera me lo han enseñado. Pero aquí es lo curioso porque no, él se arriesgó y a pesar de que tuvo clases previas, justamente ahí fue donde él dijo, bueno, también puedo aprender por mi parte y seguir enfocándome mucho más. Y ahí fue donde comenzó lo que es la evolución de su estilo artístico, ¿no? Estamos en la etapa inicial, justamente uno de sus primeros cuadros, que Los comedores de patatas. Y luego fue yendo hacia la madurez de sus obras, donde salió la habitación de Arlene. Luego tenemos lo que es La noche estrellada, que es una de sus pinturas más influyentes, que incluso con esa obra hubo aquí en Quito un festival de realidad aumentada sobre él. No solo en Quito, fue a nivel mundial. Fue a nivel mundial. Su exposición fue una realidad virtual en donde la gente podía ver sus obras, su trayectoria, sus autorretratos también, la manera en cómo pintaban. Fue un artista muy conocido actualmente, pero muy desconocido en su época. Exacto, y es curioso porque justamente estaba leyendo hace unos días que pintó más de 2100 cuadros. Sí, exactamente 2000 2100 cuadros. cuadros, pero solo vendió uno, ¿Y sabes cómo se llama? La Viña Roja. Interesante, ¿no? Es interesante porque cuando literalmente él empezó a pintar, nunca se imaginó que iba a pintar tantos cuadros. O a lo mejor sí, eso nadie lo sabe. Pero lo que pasa es que literalmente, a pesar de haber vivido una época donde él quería pintar,
Él tenía un problema muy personal. Estaba pasando por tantas batallas internas y aquí es justamente donde nos hacemos la pregunta, ¿no? Muchas veces podemos conseguir ese escape que necesitamos cuando sentimos que el mundo se nos cae encima. No lo sé, o sea, creo que todos los artistas buscamos de alguna manera forjar o plasmar algo de nosotros, nuestras tristezas a medio de nuestro arte, ¿no? Él forjó su arte por el expresionismo, como expresar lo que él siente a partir de pinceladas como grotescas. También se presume de que pudo haber sido esquizofrénico por el hecho de que pintaba de manera desorganizada para algunos artistas. Pero curiosamente cuando se hacía el autorretrato, él se lo hacía de manera casi que realista, ¿no? Exacta. Y Sí, es aunque curioso. algunos detalles por ahí de su expresionismo, pero sí. Fue uno de los padres del post-impresionismo, Ujú. cuando justamente con esas pinceladas curvas, coloridas, pero eran unos colores muy curiosos porque mezclabas colores fríos pero con colores cálidos al mismo tiempo y eso te daba esa sensación de que la pintura cobraba vida, de Es que un la contraste. pintura se Ajá. movía. Exactamente. Son colores contrastados, pero que se complementaban muy bien. Entonces pasamos desde unos colores fríos, que son los azules, los verdes, a unos colores más cálidos, como los amarillos, naranjas. Pero se llevan bien porque, o sea, llegan a contrastar tanto que hace que denote algo distinto para las personas, ¿no? Es como que estás en una depresión, pero al mismo tiempo ves un punto de luz. Y él tuvo un momento en donde habla sobre el punto de luz. Él quería darle luz, así que empezó a utilizar más colores cálidos como los amarillos. Y es ahí donde creó los cuadros de los girasoles también. Y como la noche estrellada, ¿no? Que fue pintada desde un asilo, ¿Desde un asilo? Ah, literal. yo pensé que era tal vez desde algún consultorio médico. Sí, literal, en ese momento es curioso porque antes los manicomios, como se les dice hoy en día, eran considerados asilos para los enfermos mentales. Y él desde su ventana, él pintó esa noche estrellada. Y si tú ves ese cuadro, es muy interesante porque ves todo el pueblo y ves un pueblo tranquilo, un pueblo calmado. Ves un pueblo donde literalmente está todo el mundo en paz, aunque él estaba encerrado. En sus vidas también, ¿no? En sus Exacto, vidas, pero él está mirando desde una perspectiva en donde él está solo, como casi exacto. siempre parte de su vida. Y ahí es donde digo, arte, impresionismo, escape, refugio. Y de la realidad, un escape de la realidad. Su mente o la mente enferma tal vez puede ser algo muy fuerte para alguien, ¿no? Además de que solo contaba con alguien que lo apoyaba mucho, que era su hermano Teo. Su hermano Teo fue una de las personas que más lo apoyó económicamente y emocionalmente. Porque sí sé que Van Gogh estaba teniendo una crisis incluso económica muy Sí, fuerte. él, un artista que no vendía nada, hacía más de 2100 obras, pero no vendía ninguna. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Tienes que vivir de alguna manera hasta para comprar tus artes, tus implementos. Pero creo que su hermano veía mucho potencial en él, porque si vemos ahorita los cuadros, son buenos cuadros. Son Son muy cuadros que buenos. representan buenas cosas, hay gente que le gusta, le encanta, pero nadie veía ese potencial más que su hermano. Y su cuñada también. Sí, ¿no? Y es justamente, ¿no? Como se decía que muchas veces cuando nosotros implementamos esas pinturas, los vemos, observamos, decimos, cada quien tiene su escape, ya sea de manera artística. ¿Tu escape artístico cuál sería? El mío, por ejemplo, a mí me encanta, me fascina. De repente, cuando estoy en mi modo donde quiero escapar de la realidad, me gusta crear cosas. Me encanta. Me encanta de repente agarrar, pintar. ¿Cómo habrá sido para él que incluso él tenía casi como se puede decir, como sus demonios internos que no lo dejaban en paz? Sí, o sea, en mi caso yo también sufro de algún trastorno un poco fuerte con la ansiedad y mi escape es, por ejemplo, hacer senderismo y también tomar fotografías, entonces lo entiendo un poco, como que el hecho de tener que salirte de esa zona de confort, pero también buscar algo en donde expresarte y donde buscar tranquilidad. Y en tu caso, el tomar fotografía es mostrar algo que a lo mejor simplemente es porque quieres captar esa sensación, escapar de ese Y porque me momento. da paz también. Ajá. Interesante, Entonces en exacto. Banto creo que siempre él como que su arte era su escapada de la realidad. Y con el pasar de los años después, Van Gogh nos ha enseñado muchísimo, a pesar de que en su época no fue reconocido. Literalmente, no empezar, no importa la edad que sea, hazlo. Literalmente, no importa. Muchas veces podemos conseguir paz a lo mejor en donde otras personas puedan ver algo que pueda ser simple, o donde otras personas ni siquiera te puedan ver, cuando muchas veces puedes gritar por auxilio.
Además, sus pinturas como que representan un poco de caos por sus trazos, pero posiblemente también sea un escape para otras personas. Algo lindo que pueda surgir de una pintura. Y es curioso, ¿no? Porque con tanta trayectoria que ha tenido Van Gogh, Nunca murió fue, pobre. ajá, y nunca fue reconocido tampoco. Nunca fue. O sea, él no sabe que ahora lo conocemos. Tantos años que él quiso tal vez tener ese reconocimiento, o su hermano que lo apoyó. Él nunca se imaginó, él lo hacía, lo pintaba, pero nunca se imaginó toda esa creación artística que él estaba haciendo, un movimiento post-impresionista que incluso a lo mejor nunca se dio mérito propio en ese momento, pero que hoy en día fue uno de los precursores, el padre del impresionismo. Yo siento que como artista sí buscaba ese reconocimiento, ¿sabes? Como que todos los artistas quieren ser reconocidos por sus obras. Pero el hecho de que él no sepa que en algún momento lo fue, debe ser triste, pero bueno, aún así su póstumo es algo importante ahora para nosotros. Como legado nos puede dejar que Van Gogh fue una persona que, a pesar de todo, nunca se rindió. Siempre No. lo intentó, siempre le dio todo y a pesar de que no estuvo con vida cuando fue reconocido, el tiempo le dio la razón. Sí, su hermano también fue un gran motor. Su hermano, su cuñada. Él lastimosamente murió en circunstancias desconocidas, se puede decir. O sea, él murió por un disparo en su pecho, pero se dice que pudo haber sido como un suicidio, tal vez también fue una pelea. También por ahí se habla de que él perdió la oreja, realmente no se sabe, pero Es dicen donde que entra fue uno de los misterios de Van Gogh, uno de los muchos misterios que hay, que él se pintaba de manera muy curiosa, que la oreja la perdió incluso porque perdió una apuesta, porque se la arrancó el mismo. por la esquizofrenia, ajá. Y literalmente muchas veces dicen que no fue solo la oreja, o sea, simplemente fue el lóbulo que era para entregárselo. Entonces es como que nunca se sabe realmente qué fue lo que pasó. Y eso también es una de los misterios chéveres que nos deja el artista, que muchas veces incluso hasta después de que no fue reconocido en su época y que ahora lo conocemos todo el mundo, después de su muerte aún sigue dando de qué hablar, que incluso hasta hay una banda con su nombre que canta Sí. buena música. Sí. Y bueno, entonces ya para ir cerrando el podcast, ¿qué reflexión final podemos decir sobre Vincent Van Gogh y nuestra actualidad? Yo creo que una reflexión para mí importante es no rendirte. En este caso, siempre luchar por algo lo que queremos. Aunque nos tome tiempo y aunque no tengamos apoyo, creo que es importante. Y además, siempre crear. Creo que la salida de este mundo caótico, por ejemplo, ahora que hay tantas olas de enfermedades mentales, de tristeza, de soledad, el hecho de crear con las manos o de crear con algo que sea en arte, música, pintura o fotografía, hay que crear. Muy bien, me encanta ese modo de pensar. Y literalmente comparto contigo esa idea. Muchas veces hoy en día la gente no sabe cómo pedir auxilio. Sí. Y muchas veces de repente podemos ver. A mí me encanta ir a trotar en la Carolina. Y también de repente me quedo viendo esculturas, obras de arte que hay alrededor. Quito está muy lleno de mucho arte, mucha cultura que muchas veces las personas no lo reconocen. Hoy en día el arte está teniendo una transformación, digamos que extraña. Sí. Entonces muchas veces ese arte ayuda a muchos quiteños para que pueda hacer un escape, para que pueda ayudar a estar tranquilos consigo mismo. Porque hoy en día, imagínate que Van Gogh estaba en una época donde no existía tanto auge, tanto movimiento como hoy en día, lo que es la industrialización, lo que es el caos de la multitud, pero que cada quien tiene sus batallas internas. Entonces el arte, más que arte y expresión, también sirve para salvar vidas. Y un escape de la realidad. Muchas gracias, Margot, por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Y les damos gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes y lo esperen el próximo capítulo en el podcast. Gracias, chao. Chao.